Hola, buenas noches. Nos encontramos aquí para dar una explicación teórica del material que recibieron esta tarde de factoreo de polinomios. En este material recibieron los 6 casos de factoreo. Lo primero que tenemos que tener claro es qué significa factorear un polinomio. Factorear un polinomio de n cantidad de términos es expresarlo como producto de sus polinomios primos. Para ello, debemos utilizar los 6 casos de factoreo, que es lo que vamos a explicar hoy, el teorema de Gauss y la fórmula resolvente para polinomios de grado 2. El primer caso, que es el factor común, es el más sencillo de aplicar. Para poder aplicarlo, todos los términos deben tener algo en común. En este apartado, les recordé la propiedad distributiva y la propiedad recíproca. Lo primero que debemos hacer en todo polinomio es identificar cuál es el factor que se encuentra repetido en cada uno de los términos. Luego lo vamos a extraer. El factor común puede ser la variable del polinomio, que debe estar elevada a la menor potencia, o el DCM de todos los coeficientes del mismo. Les he propuesto 3 ejemplos en los cuales podemos observar todo lo que explicamos aquí. En el primer ejemplo, lo que vamos a extraer como factor común es el DCM de los coeficientes del mismo, porque observen que la variable no aparece en los 3 términos. El DCM de 15 16avos, menos 21 40avos y menos 28avos es 3 cuartos. Tengo que analizar cuál es el DCM de 15, 21 y de 9 y cuál es el DCM de 16, de 40 y de 28. ¿Qué es el DCM? El DCM es el mayor número por el cual puedo dividir a estos 3 números. Entonces, si yo expreso 15, en vez de 15, 3 por 5, en vez de 21, 3 por 7 y en vez de 9, 3 por 3, puedo observar que ambos los 3 números se pueden dividir por 3. Si yo en vez de escribir 16, 40, 28, escribo 4 por 4, 4 por 10 y 4 por 7, puedo observar que los 3 números se pueden dividir por 4. Por este motivo, 3 cuartos es el DCM de cada uno de estos 3 números. ¿Cómo sé qué es lo que tengo que poner adentro del paréntesis? Tengo que hacer 16 quinceavos dividido 3 cuartos. Lo que me da, lo voy a escribir adentro del paréntesis junto con el x a la cuarta. Voy a hacer menos 21 cuarentaavos dividido 3 cuartos, lo que me da, que es menos 7 décimos, lo voy a escribir adentro del paréntesis junto con x al cubo. Y voy a hacer 9 28avos dividido 3 cuartos, y lo que me da lo voy a escribir adentro del paréntesis. En este segundo ejemplo, he puesto un polinomio en el cual el DCM de 7 menos 5 y menos 2 es 1. Por eso no voy a extraer factor común coeficiente. Voy a extraer como factor común a la variable elevada a la menor potencia a la cual aparece, que es x al cubo. ¿Cómo sé qué tengo que escribir adentro de este paréntesis? Voy a hacer 7x a la cuarta dividido x cubo y me da 7x. En este paso, lo que hice fue descomponer x a la cuarta como x al cubo por x a la séptima como x al cubo por x a la cuarta. Pero este paso se puede omitir haciendo las divisiones de la variable por x al cubo. Recordemos que en la división de potencias de igual base los exponentes se restan. Por eso cuando hago 7x a la cuarta dividido x al cubo, me queda 7x, porque 4 menos 3 da 1. En este último ejemplo se busca un factor común que contenga coeficiente y la variable. Observemos que el DCM de menos 24, 18 y menos 30 es 6. Y la menor potencia a la cual aparece x es x a la cuarta. Por eso, al hacer menos 24 dividido 6 me da menos 4. Al hacer x quinta dividido x cuarta me da x. Lo mismo en el segundo término. Cuando hago 18 dividido 6 me da 3. Y cuando hago x cuarta dividido x cuarta me queda x a la 0, que es igual a 1. Así con el tercer término. Segundo caso de factoreo, factor común por grupos. Para que se pueda aplicar el factor común por grupos, tengo que probar primero que no se puede aplicar el factor común. O sea, los términos no tienen que tener un factor común, porque si no podría aplicar el primer caso. Vamos a ver un ejemplo.
Si yo veo que los términos de todos los términos de mi polinomio no tienen algo en común, trato de armar grupos con igual cantidad de términos que sí tengan algo en común. En mi ejemplo, formé dos grupos de dos términos. X quinta menos 2x cuarta, observen que tienen como factor común x cuarta. Menos 3x más 6, observen que tiene como factor común menos 3. Voy a extraer factor común x cuarta y voy a extraer factor común menos 3. Si yo no me doy cuenta de que tengo que extraer menos 3 y saco como factor común 3, acá dentro del paréntesis me hubiese quedado menos x más 2. Entonces no me sirve porque finalmente lo que quiero hacer es extraer el factor común que se repite ahora en dos términos. Por eso, x menos 2 y x menos 2 deben coincidir para poder sacar el factor común. Cuando yo a este término le saco factor común x menos 2, me queda x cuarta. Cuando yo a este término le saco factor común x menos 2, me queda menos 3. Y aquí está el polinomio factoreado por el segundo caso de factoreo. Tercer caso, llamado trinomio cuadrado perfecto. En el día de ayer ustedes recibieron un material que hablaba del cuadrado y cubo de binomio. El cuadrado de binomio se transforma en un trinomio cuadrado perfecto. Es importante aprenderse esta fórmula porque ahora hacemos el proceso inverso. El trinomio cuadrado perfecto vamos a intentar transformarlo en un cuadrado de binomio. Para que esto se pueda lograr, el polinomio debe cumplir las siguientes condiciones. Debe tener tres términos porque es un trinomio. Dos de esos términos deben ser cuadrados perfectos y ahí vamos a poder obtener las bases. El otro término debe ser el doble producto de la multiplicación de las dos bases que obtuvimos en el punto anterior. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Este polinomio, x cuadrado más 6x más 9, tiene tres términos. Dos de ellos son cuadrados, que es el x cuadrado y el 9. De aquí voy a obtener las dos posibles bases. ¿Por qué posibles? Porque yo no puedo asegurar a simple vista que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pude determinar dos posibles bases que son x y 3. Tengo que verificar que el otro término sea el doble producto, 2, por x, que es mi primera base, por 3, que es mi segunda base. Eso me da 6x. Como coincide, entonces es un trinomio cuadrado perfecto y lo puedo expresar como el cuadrado de un binomio. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, y vamos a analizar el último ejemplo. El último ejemplo también tiene tres términos, dos de esos términos son cuadrados, un cuarto de a la sexta, obtengo la base que es un medio de a al cubo, ya que al elevarlo al cuadrado me da un cuarto de a la sexta. Mi otra base es b cuadrado, que al cuadrado me da b cuarta. ¿Por qué le hemos puesto menos b cuadrado? Porque observen que el signo del doble producto es negativo. Cuando yo verifico el doble producto de la multiplicación de la primera base por la segunda, si alguna de las dos bases no es negativa, no me coincide en signo. Entonces, el menos lo podría haber tenido la primera base o la segunda. Yo elegí ponérsela a la segunda base, pero ustedes pueden elegir en cualquiera de las dos. Vamos con el cuarto caso, que es el cuatrinomio cubo perfecto. Como les dije antes, ayer recibieron un material también del cubo de binomio que se transforma en un cuatrinomio cubo perfecto. Hay que practicar esta fórmula porque hay que saberla. Ahora otra vez hacemos el proceso inverso. Del cuatrinomio cubo perfecto quiero llegar al cubo de binomio. Para poder aplicar este caso, se debe cumplir que el polinomio cumpla las siguientes condiciones. Primero, que tenga cuatro términos para que sea un cuadrinomio. Dos de esos términos deben ser cubos perfectos y esto me va a permitir obtener las dos bases. Y los otros dos términos deben cumplir la fórmula dada anteriormente. El triple producto de la multiplicación de la primera base al cuadrado por la segunda y el triple producto de la primera base por la segunda base al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un cuatrinomio, tiene cuatro términos. Podemos determinar que dos de esos términos son cubos perfectos. X elevado al cubo me da x cubo y 2 elevado al cubo me da 8. Son las posibles bases. Tengo que verificar que los otros dos términos cumplan con la fórmula. El triple producto de la primera base, que es x al cuadrado, por la segunda base, que es 2. Eso me da 6x cuadrado.
el triple producto de la primera base por la segunda base al cuadrado. Observen que aquí tengo que resolver 2 al cuadrado, que es 4, por 3 que me da 12x. Aquí tenemos ese término, por eso es un trinomio cubo perfecto, lo voy a expresar como un cubo de binomio. Aquí tenemos otro ejemplo que después lo podrán leer detenidamente. Quinto caso, y desde mi punto de vista uno de los más sencillos, es la diferencia de cuadrados. Para poder aplicar este caso, el polinomio debe cumplir con lo siguiente. Debe tener dos términos. Esos términos deben estar restándose y ambos deben estar elevados al cuadrado. Observen aquí la fórmula. A cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Aquí determino las dos bases y recuerden que el producto es conmutativo, o sea que aquí también podría haber expresado esto como a menos b por a más b. Por eso en los ejemplos van a encontrar que primero estoy sumando y después estoy restando, y que después estoy restando y luego estoy sumando, porque lo puedo expresar como yo quiera. Vamos a ver este primer ejemplo. X cuadrado menos 9. Observen que tienen los términos, se están restando y ambos son cuadrados. Aquí están mis dos bases, x y 3. Entonces es x más 3 por x menos 3. Vamos a analizar otro ejemplo con fracciones. El ejemplo 4. Y a la décima, mi base es y a la quinta, porque le voy a elevarla al cuadrado me da y a la décima. Y mi otra base es 4 novenos de a, porque al elevarlo al cuadrado me da 16/81 de a. Entonces escribo y a la quinta menos 4 novenos de a por y a la quinta más 4 novenos de a. Observen este ejemplo que pusimos en el punto número 5, donde no se puede aplicar el caso porque se están sumando y no restando como mencionamos anteriormente. El último caso es suma y resta de potencias de igual exponente. Para que se pueda aplicar este caso, debe tener dos términos y se debe cumplir lo siguiente: x a la n más menos a la n. Existen cuatro posibilidades, para n par y para n impar, sumándose y restándose. Vamos a ver los cuatro ejemplos. ¿Qué pasa cuando n es par y se están restando? El ejemplo que propongo es x a la cuarta menos 16. Lo voy a expresar como suma y resta de potencias de igual exponente, por eso en vez de escribir 16, voy a escribir 2 a la cuarta. Voy a buscar las raíces del polinomio. Recordemos que la raíz de un polinomio es aquel valor que me anula el polinomio. Por eso x cuarta menos 16 debe ser igual a 0 para poder encontrar las raíces del polinomio. Yo se los expresé de esta manera, pero en este caso ustedes pueden resolver simplemente la oración. Lo que pasa es que expresado así, ustedes pueden observar claramente que las dos raíces son 2 y menos 2, ya que al elevar estos dos números a la cuarta me da 16. ¿Qué significa esto? Que si p de 2 es igual a 0, x menos 2 es divisor del polinomio p de x. Esto significa que cuando yo aplique Ruffini, el resto de la división me tiene que dar 0. Entonces aquí hemos aplicado Ruffini. Elegimos arrancar la división por x menos 2, pero podría haber arrancado por x más 2, eso lo eligen ustedes. Recuerden que si voy a hacer x cuarta menos 16 dividido x menos 2, aquí escribo 2, que es cambiado de signo. Eso me da x cubo más 2x cuadrado más 4x más 8. Después voy a continuar la división, pero ahora lo voy a hacer con x más 2. Entonces, x cubo más 2x cuadrado más 4x más 8 dividido x más 2. Efectúo la división y eso me da x cuadrado más 4. Cuando yo voy a hacer el factoreo del polinomio, recuerden que x cuarta menos 16, lo tengo acá, este divisor pasa para el otro lado de la igualdad si yo quiero multiplicando, entonces me queda x cubo más 2x cuadrado más 4x más 8 por x menos 2. Observen que este polinomio se puede factorear como x cuarta más 4 por x más 2. Es lo que expresamos acá y ahí quedó el polinomio factoriado. Pero es importante ver que este polinomio también se podría haber factoriado por el quinto caso, porque es una diferencia de cuadrados. Lo único que tengo que aplicar dos veces es el quinto caso. Ustedes pueden elegir aplicar el sexto o aplicar el quinto. Vamos con la segunda posibilidad, que es n par, pero sumándose. Como dijimos antes, debemos buscar las raíces de p.
Cuando yo igualo a 0, observen que esta ecuación no tiene solución. ¿Qué significa que no tiene solución? Que el polinomio no tiene raíces y entonces es un polinomio primo. Vamos con un tercer ejemplo, que es n impar restándose x cubo menos 125. Lo expreso como x cubo menos 5 al cubo. Y esto me permite ver rápidamente que la raíz de mi polinomio es 5. Es 5 al cubo menos 5 al cubo es igual a 0. Repito como antes, que x menos 5 es divisor del polinomio p de x. Entonces aplico la regla de Ruffini, obteniendo como resultado de esta división x cuadrado más 5x más 25. Entonces el factoreo de x cubo menos 125 es x cuadrado más 5x más 25 por x menos 5. En el último caso, se ha elegido x cubo más 27, que es x cubo más 3 al cubo. Y se repite lo explicado en el punto anterior.